Bueno, pues ya veníamos hace 8 días hablando acerca del grupo B de personalidad, un grupo con alta prevalencia, donde la mayoría de personas podría incluirse, bien sea por tener algunos rasgos, es decir, algunas de las características que hemos mencionado, o por tener como tal el trastorno completo ya identificado de personalidad. Entonces iniciamos hablando de todo lo que implica el rasgo y el trastorno de personalidad antisocial. Hablamos de un poquito el rasgo y trastorno de personalidad limítrofe o límite, entendiendo como sus principales características, entendiendo que es un grupo muy relacionado con lo emocional, con lo errático, un grupo que tiene bastantes dificultades en lo interpersonal precisamente por sus características, por su forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, pues bueno, la idea hoy es ver los otros dos trastornos de personalidad correspondientes a este grupo, ya pues acercándonos hacia el final de este semestre. Nos resta ver estos dos trastornos, luego nos resta ver el grupo C y ya esto digamos que sería todo. Entonces vamos notando cómo se van aumentando, ¿no? ¿Cierto? Pasamos de ver un montón de trastornos de estado de ánimo, pasamos a ver trastornos de ansiedad, todo lo que tiene que ver con consumo. También hemos visto todo lo que tiene que ver con TOC, estrés postraumático, conducta suicida, que no es un trastorno, pero también la conceptualizamos. Y y si se han dado cuenta, pues digamos que los trastornos de personalidad en número pues son bastantes, ¿no? Entonces, la idea es hasta el momento que ustedes vayan haciendo como un cuadro comparativo entre el grupo A, B y el C que vamos a ver y vayan anotando la característica principal de cada uno. Por ejemplo, en el grupo A, ¿cuál es la característica principal del paranoide, del esquizoide, del esquizotípico? Grupo B, ¿cuál es la característica principal del antisocial, del límite, de los que veamos hoy, es decir, histriónico y narciso? Y luego el grupo C. Entonces, esto con el fin de, de promover que pues digamos, ustedes pueden diferenciar muy bien los patrones principales y en caso de que existan dudas, pues evidentemente nos puedan hacer esos comentarios a los profes del día, a los profes de la noche, con el fin de pues dar solución a los mismos. Entonces, pues pasemos a hablar ya específicamente de los dos trastornos del grupo B que nos faltan. Permítanme, ya les comparto la pantalla. Listo. Entonces, bueno, para recordar un poco, creo que es importante. Hace 8 días veíamos que en general este grupo se caracteriza por ser dramático, emocional y errático. Errático bastante en sus relaciones interpersonales, tiene bastantes conflictos. Veíamos características de personalidad que hacen que pudiéramos estar frente a personas con bastantes dificultades. Entonces, hoy vamos a ver a los otros dos trastornos, digamos, correspondientes a este grupo. Un poco para recordar este diagrama, el tema de dónde podemos ubicar a cada trastorno, ¿cierto? Veamos al límite que está por debajo del mundo, que en general tiene mucho sufrimiento, que la desregulación hace que varias áreas de su vida se vean afectadas e incluso esté bastante relacionada con la conducta suicida y pues covaríe con un montón de problemáticas. El antisocial que está en contra de muchas de las reglas. Hoy vamos a ver el histriónico. Recuerden que un poco la conceptualización básica es como alguien que le gusta estar en el centro del mundo y el narciso, pues que evidentemente cree que está sobre el mundo o sobre otras personas. Pero entonces, pues, igual que los otros, veamos más a profundidad. Entonces, comencemos por el trastorno de personalidad histriónica, en donde si tuviéramos que definir cuál es la característica principal, podríamos hablar específicamente de una persona cuyo patrón, es decir, su forma de pensar, sentir y actuar, usualmente está relacionada o está orientada a emotividad excesiva y búsqueda todo el tiempo de la atención. ¿Atención de quién? De los demás, ¿sí? Entonces, una persona que en general su forma de sentir, pensar y actuar está enfocada a esto, en ser demasiado emotivo, ¿sí? En buscar atención de los otros. Y al igual que los otros trastornos que hemos visto, digamos que se empieza a forjar en las primeras etapas de la adultez, incluso podríamos mirarlo desde antes. Pues obvio, solo se diagnostica a partir de los 18 años y como es un trastorno de personalidad, pues no solo ocurre en un contexto,
Esto nos ayudaría a diferenciar este trastorno de otras posibles problemáticas. Es decir, este patrón dominante de emotividad y de búsqueda de atención no solo ocurre, por ejemplo, con pareja o específicamente en el trabajo o en el colegio, sino en general se supone que si es de personalidad, estaría presente en todos los dominios de una persona. Es decir, desde que se levanta con su familia, desde que se va a trabajar, desde que está en la universidad, desde que está con su grupo social. Ahora, podría estar más exacerbado en unas áreas que otras, sí, pero en general es su forma particular de, de actuar. Algo que creo que puede ser característico y nos puede dar bastantes pistas de cuándo podríamos estar hablando de esta problemática es de una persona que se puede llegar a sentir muy incómoda en situaciones en donde no logra ser el centro de atención. Y con incómoda me refiero a experimentar ansiedad, experimentar rabia, incluso experimentar tristeza en el momento en donde los demás o alguien que esté alrededor no le esté prestando la atención, es decir, no esté pendiente o no está al tanto de lo que está haciendo esta persona. Entonces podríamos tener el ejemplo de alguien que está en el salón de clase que usualmente suele hacer, no sé, comentarios al aire y que suele ser bastante llamativo, llamativa, que suele ser bastante teatral y que suele buscar como que siempre todo el mundo le esté prestando atención, ¿cierto? Y que en algún momento en donde la pierde, uno podría notar o esta persona podría llegar a experimentar malestar. Y ese malestar, ya vamos a ver más adelante cómo puede motivar a la persona a ser muy inefectiva, muy errática, así como ser bastante torpe a la hora de volver a retener o atraer la atención de los demás. Entonces, pensemos en esto a nivel físico y tal vez una persona con trastorno o con rasgos de la personalidad histriónica, pues no consultaría como tal por el rasgo, como hemos visto tanto en el grupo A como en el grupo B. Probablemente es una persona que empieza a consultar relacionando con alguna de las emociones primarias de las que les he hablado, con ansiedad, con tristeza, con rabia. Y usualmente de pronto el relato que vamos a escuchar es una persona que se sienta de esta manera porque, no sé, los demás no le prestan atención o porque suele tener dificultades con otros que se terminan alejando, ¿sí? Pensemos en alguien que en exceso todo el tiempo está buscando ser ella quien tenga la atención, o sea, ella o él, ¿sí? De pronto a veces me voy a referir más a ella porque es más prevalente en mujeres, sin embargo, pues hay que chequear bien esto con cautela. Em, Piensen, no sé, también otro ejemplo, se me ocurre. No sé si han notado en esas conversaciones en donde, no sé, por ejemplo, todos están contando su experiencia, pero automáticamente una persona quiere decir que eso le ha pasado a ella. Entonces, no sé, todos estamos hablando, por ejemplo, yo estoy hablando de que este fin de semana, no sé, me leí un libro, me vi una película, y ella, ay, yo también me vi esa película, ay, yo también me vi ese libro, ay, yo también, sí, como que siempre busca saber o hacer que ella eh, como que ella es la que sabe o la que le ha pasado también todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, supongamos que si yo estoy contando acerca de mi experiencia de un viaje, esta persona automáticamente podría interrumpirme y decir, ay, yo también viajé por todos esos lugares que tú dices, ¿sí? Siempre buscando que la atención esté orientada hacia ella. Ahora, esto podría ser, y yo creo que todos hemos tenido conversaciones incómodas en donde cuando una persona quiere siempre participar y todo le ha pasado a ella, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza un poco como a chocar a nivel interpersonal o chocar a nivel social, como este interés permanente por querer que todos pues escuchen su experiencia o que escuchen su punto de vista, etcétera. Ahora, cuando yo les menciono que esa búsqueda de atención empieza a ser poco adecuada o empieza a ser disfuncional, tiene que ver con este tipo de cosas que vamos a ver de aquí en adelante y es porque, por ejemplo, uno de los patrones conductuales que tienen las personas con el trastorno propio de personalidad histriónica puede ser un comportamiento sexual seductor o provocativo inadecuado. ¿A qué me refiero? Ser bastante seductores, ser bastantes provocativos o provocativas justo cuando quiero, o sí, puede estar reorientado también como a querer obtener la atención del otro. Entonces, cuando yo hablo de un comportamiento sexualmente seductor, puede ser el tema de acercarme más, ser inadecuado en el acercamiento, por ejemplo, que yo quiero hablar con esta persona y esta persona se me acerque a la cara cuando me está hablando, o que tenga acercamientos que no son apropiados. Cuando digo que sean inadecuados es que no tienen que ver con el rol, ¿sí? O sea,
Si se está acercando a su pareja, pues bueno, supongo que tienen su forma particular de hacerlo. Pero estoy hablando que es inadecuado cuando no cumplen con el rol. Ejemplo, en la forma en que se le pueden acercar a un compañero que acabaron de conocer, en la forma en que están interactuando con un jefe o con alguien superior, o incluso con un profesor, o incluso, ¿sí? En general, esta interacción puede ser bastante sexual, seductora, provocativa. De hecho, no solo en el lenguaje no verbal, sino también estaríamos hablando, por ejemplo, de las expresiones, hacer comentarios inadecuados, hacer, por ejemplo, lanzar al aire comentarios como, y creo que esto lo he escuchado en ejemplos que dan otros profes, como el tema de estar en medio de un salón y de la nada como salir con el comentario de ay, tengo muchas ganas de sexo, ¿sí? La parte sexual está muy marcada y suele ser, digamos que características de personas con el trastorno propiamente dicho. Nuevamente, y volviendo a la parte con la que iniciamos, muy orientada a obtener la atención, ¿sí? Entonces piensen en alguien que, no sé, estamos en el salón de clases y llega alguien tarde y automáticamente cuando llega, no sé, se sienta en cierta parte del salón y empieza a hacer gestos, comentarios o empieza a hacer sonidos que no tienen nada que ver, que no van con la situación, pero que como fin último pueden tener el hecho de querer llamar la atención. Ahora suelen ser incómodos. A veces el aspecto social puede ser reforzante, es decir, al inicio puede ser chistoso, al inicio cuando uno está conociendo puede ser como, bueno, curioso, pero ya con el tiempo cuando se vuelve, y como es un patrón, cuando se vuelve repetitivo, cuando sucede todo el tiempo, pues estas personas ya pasan por lo incómodo, ¿sí? Además que, nuevamente, piensen en lo que implica que alguien quiera la atención todo el tiempo de uno. Pongo un ejemplo como similar en términos de pareja. Es como si mi pareja quisiera que todo el día estuviera pendiente de ella, ¿sí? Y en cualquier momento en donde yo no quisiera o yo no pudiera, ella hiciera cosas para llamar mi atención. Probablemente habrán momentos en donde esto sea tolerable, pero pasan los días y al ser un patrón repetitivo se vuelve algo incómodo, porque pues nada más importante que el espacio personal. Otra característica que puede utilizar una persona con ese trastorno puede ser el tema del aspecto físico, es decir, utilizar su corporalidad, utilizar su vestuario, utilizar maquillaje, utilizar algunas prendas que logren el objetivo de atraer la atención de otros. Entonces, podríamos tener una persona que em, se vista de manera exótica o siempre se vista de manera bastante seductora, por ejemplo, con el fin de lograr ese objetivo, de llamar la atención. Entonces yo creo que todos hemos estado en algún lugar en donde llega alguien que solo pues, con entrar en el lugar uno ya automáticamente como que gira y muestra la atención porque puede estar el traje de pies a cabezas de lentejuelas, con la billetera de lentejuelas, con los zapatos de lentejuelas, no sé, las gafas de sol en medio de la rumba, cosas por el estilo. Entonces, el aspecto físico y el tema de vestuario lo pueden usar con esta finalidad. El tema físico puede tener o puede tener que ver con mostrar partes específicas del cuerpo que de pronto previamente conozcan que puede aumentar el chance de que alguien los pueda mirar, que alguien los pueda mirar. Esta semana había algo chistoso que, como una publicación en donde decían que era difícil entender, por ejemplo, la relación entre una frase motivacional y una publicación en donde se esté mostrando todo el dorso o el escote, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a ver cómo la corporalidad llama. De hecho, noten que existen muchas personas que suelen publicar cosas y puede que lo que estén publicando no tenga nada que ver con la imagen, pero el solo hecho de la imagen uno ya lo nota que puede ser una persona que quiere que le digan algo. Em, entonces esto puede ser una característica relevante a la hora de identificarlo, ¿sí? Es el tema de lo físico. Este creo que es un criterio bastante importante y es el tema de la exageración o la forma exacerbada de demostrar lo que está sintiendo en algún momento específico de una emoción, por ejemplo. Entonces,
es una persona que suele ser bastante dramática y esto empieza desde los gestos y entonces estoy de acuerdo en que se puede sentir la emoción, pero tal vez esta persona la lleva más al extremo y es teatral y puede empezar a decir como no puedo creer, esto es lo peor que me has hecho en la vida, ¿sí? Puede ser bastante teatral, dramática y exagerada a la hora de expresar lo que está sintiendo. Entonces, recuerden que este grupo en particular suele ser un grupo dramático y emocional. Cuando digo que la expresión de emoción es exagerada, ojo, no estoy diciendo que están inventando de pronto la emoción o que están de pronto llamando la atención específicamente de una emoción que no existe, no. De hecho, todo lo contrario. Probablemente sean personas bastante sensibles, sean personas muy emocionales. Lo que estoy hablando con dramatizar o exagerar es de pronto catastrofizar o aumentar la relevancia de lo que está sucediendo más allá de lo que es necesario. Entonces, supongamos a alguien que está en el trabajo y un compañero hoy estaba de mal genio, entonces, pues básicamente no me quiso hablar y tal vez la expresión errática desde este punto de vista puede ser como, no, esta persona no está conmigo siempre, está todo sensible, no puedo creer que me haga esto hoy, preciso, hoy que es un día tan importante para mí y no lo considero así. Entonces noten cómo pasa de un hecho pequeño y lo vuelve grande y exagerado. Entonces, supongamos, no sé, otro ejemplo, tenían una cita con las amigas y no sé, todas tuvieron que cancelar. Entonces esta persona podría empezar a decir como, claro, para ustedes no es importante lo que nosotros, lo que yo siento, a ustedes no es importante el reunirnos como equipo, ustedes no se imaginan lo que he hecho para que esto se esté dando hoy y ustedes de la nada vienen a cancelar, ¿sí? Probablemente es una respuesta exagerada, no esperada, que noten que no está buscando dar solución, sino simplemente es como la exageración de lo que está sucediendo en ese momento. Em, también esta dramatización y esta exageración puede ser también con emociones positivas o de valencia positiva. Por ejemplo, el tema del cumpleaños. O sea, yo entiendo que el cumpleaños es importante, pero ejemplo, el tema de que si a alguien se le olvida o alguien deja pasar por alto mi cumpleaños y como mi cumpleaños es lo más importante y ese día supongan ustedes lo que implica para una persona con este rasgo, el rasgo de querer la atención de todos, pues probablemente este día alguien que no me escribió o alguien que no se acuerde, básicamente no se pasa por alto. O sea, es algo, es el peor escenario posible, lo peor que me pudo haber hecho esta persona. De hecho, conozco personas, no digo que con el trastorno, pero de pronto con el rasgo, que días previos a su cumpleaños, incluso no se pueden 10 días previos, 5 días previos empezar a avisar y recuerden, en 5 días es mi cumple, recuerden, en 4 días es mi cumple, recuerden, en 3 días es mi cumple. Como con esto de empezar a exagerar, que sí, entiendo que da felicidad, pero como llevarlo más allá de lo normal, porque nuevamente lo que prima es la atención. Entonces, todo lo que tenga que ver con festividades, todo lo que tenga que ver con logros, imaginen ustedes el tema de un grado, el tema de terminar algún curso, el tema de, por ejemplo, no sé, consiguió pareja, consiguió un viaje, pues evidentemente quieren que los demás lo estén reconociendo. Porque nuevamente recuerden, el patrón está orientado a obtener la atención. Entonces pensemos mucho en el tema de las redes. Entonces no es el grado, sino el grado. Entonces está toda la publicación de fotos y el tema de querer recibir esos halagos y ser el centro de la fiesta. Y obviamente supongo que eso implica eh, asistir a un curso, no sé, que acabe de terminar de 2 semanas. Entonces implica que esté toda la familia, esté toda la celebración, ¿sí? A eso me refiero con exagerar. Noten que no solo me refiero a emociones de valencia negativa, sino también emociones positivas. Mm, Dentro de este rasgo se habla también de que son personas sugestionables, es decir, que se dejan llevar muy fácilmente por las circunstancias y esto puede tener que ver incluso con el hecho de ceder o ser bastante complaciente en situaciones que puedan favorecer a que yo obtenga la atención. Entonces, ¿a qué me refiero? Si el ceder o el hacer esto me puede poner en el centro de atención de muchos, pues yo lo puedo hacer así no esté muy de acuerdo. Entonces puedo, qué sé yo, ejemplo, aceptar más trabajo del que quería. Si ese trabajo, por ejemplo,
involucra reconocimiento o que los demás vayan a estar prestándome o que yo pueda ser el centro de atención. Puedo empezar a involucrarme en actividades que de pronto no me interesen, pero como involucran que los demás o que yo pueda ser el centro de atención para los demás, pues termino por hacerlo. Eh, Puedo estar en desacuerdo con algún tipo de, digamos, razón social específica, pero si un día veo la oportunidad de que ese evento o esa razón sea una oportunidad para nuevamente ser centro de atención, pues podría terminar cediendo, ¿sí? Entonces puede llegar a ser una persona altamente sugestionable que se deje llevar por las circunstancias. Ahora, también estos cambios, o esto tiene que ver, creo que ahorita más adelante lo vemos, con el tema de blanco y negro, con el pensamiento de blanco y negro. Es decir, aquí prima mucho lo superficial. O es o no es, me sirve o no me sirve, sí, sin profundizar al detalle. Noten que por eso a veces una situación muy pequeña se puede dramatizar o se puede exagerar más de lo que se debería. Em, este rasgo en particular nos muestra a una persona también, y esto creo que es un criterio importante que es fácil de notar, y es que consideran que sus relaciones interpersonales a veces son muy estrechas o en ocasiones pueden llegar a interpretar que son más estrechas de lo que realmente vienen siendo. Entonces, tenemos a una persona que, no sé, el primer día de clase conoció a dos personas y por la tarde y noche ya estaba publicando en sus historias que estaba en clase con sus mejores amigas de toda la vida, ¿sí? O fue un evento, conoció a alguien y al siguiente día ya les está presentando al resto del mundo a la persona más increíble y al mejor amigo que había podido conocer en toda su historia. ¿Sí? Entonces noten que pues perfectamente si tuve algún problema con alguien el día anterior, esta persona ya no es importante y al siguiente día conocí a alguien que era más importante. Entonces son de relaciones demasiado estrechas. Yo entiendo que existen relaciones estrechas, pero para estas personas podría, podría pasar algo y es como el tema de considerar una relación estrecha cuando no lo es. Probablemente esa persona que conocí el primer día de clase, pues mañana no sea mi mejor amigo, ni probablemente tenga que pasar un tiempo para establecer el vínculo de manera paulatina y se van dando como los espacios, pero piensen en lo incómodo es que desde el día, no sé, ayer conocí a alguien y ella me está diciendo mejor amigo, y luego me está diciendo mejor amigo porque no me has llamado hoy, y luego me está diciendo mejor amigo, pero hoy no hemos hablado, ¿qué pasa? Mejor amigo, sí, nuevamente este patrón de querer la atención. Entonces, probablemente esto dificulte bastante sus relaciones interpersonales, sus relaciones de pareja, puedan llegar a ser bastante como erráticas en este sentido. A nivel de vulnerabilidades, digamos que a nivel biológico, como en otros trastornos, no está tan determinado el aspecto como genético, no hay como bastante evidencia que se contradice, pero sí se ha encontrado en la revisión que he hecho de algunos artículos algo que se llama es como la vulnerabilidad emocional, muy relacionado con lo que hemos visto con el trastorno límite y es que en general pueden llegar a ser personas altamente sensibles, ¿sí? Muy relacionado con la respuesta biológica de sensibilidad a la crítica, súper sensibles a ciertos tipos de estímulos. Y esto se puede ver incluso, por ejemplo, desde el temperamento. Niños que desde muy pequeños suelen ser bastante reactivos, bastante vulnerables a ruidos o sí como bastante sensibles. Entonces, digamos que esto a nivel biológico. A nivel psicológico, digamos que se han encontrado como esos tres aspectos importantes. Hay vulnerabilidades específicas relacionadas, por ejemplo, al modelo, en lo que tiene que ver, supongamos, crecer. Imagínense lo que podría ser o llegar a sentir una persona que crezca con una mamá o con un papá con este rasgo histriónico. Pueden pasar dos cosas, ¿no? El modelo que yo veo es favorable y pues termina, es decir, yo veo que la otra persona recibe refuerzo social por lo que hace y pues yo termino haciendo algo similar porque eso podría llegar a ser reforzante. Entonces el ver que, no sé, mi mamá publica en sus redes y todo el tiempo está admirada y le llegan cosas y todo el tiempo tiene la atención y el ser dramática, emocional y exagerada le trae cosas buenas, pues puede ser un modelo y yo lo puedo terminar.
siguiendo. Pero también puede suceder el otro polo, ¿no? Es decir, de pronto el crecer viendo un modelo de una mamá tan exagerada, con este rasgo histriónico, sí, tan emocional que quiere llamar todo el tiempo la atención, puede generarme muchísima vergüenza y pues puedo terminar de pronto en una problemática relacionada con algún trastorno de ansiedad o cosas por el estilo, sí. Pero el modelo podría explicar en gran parte cómo podría yo adquirir este rasgo, adquirir o aumentar la probabilidad de adquirir el trastorno de personalidad histriónica. También se ha encontrado que el estilo de apego ansioso con cuidadores suele explicar en gran parte el desarrollo de esta problemática. Tiene que ver bastante, recuerden que un poco el estilo de apego ansioso implica este temor cuando la persona no está cerca a mí, sí, el hecho de saber que me voy a separar de mis cuidadores me genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad. Entonces, desde ahí se podrían explicar algunas de las conductas para obtener atención, sí, por este miedo al rechazo, por este miedo al olvido, por este miedo a que se alejen de mí, entendiendo que puedo utilizar como comportamientos para llamar la atención, así sean erráticos, pero que podrían funcionar para con este fin, como de no separarme o de no perder esa atención importante. Entonces, desde el estilo de apego ansioso también se explica bastante bien, y así como vulnerabilidad generalizada, que ustedes se han dado cuenta que creo que a lo largo del semestre explica algunas o bastantes problemáticas, el tema del abuso físico o el abuso psicológico temprano, el tema del bullying, cosas por el estilo, podrían estar relacionadas como vulnerabilidad generalizada. Y a nivel contextual, bueno, creo que es conocido que existen contextos que favorecen al desarrollo de esas características y habría otros que no tanto. Por ejemplo, el tema de crecer en contextos muy relacionados con las redes, con la fama, con el hecho de recibir atención desde muy temprana edad, el tema de crecer en contextos que favorezcan, por ejemplo, la búsqueda de atención a través del contacto, por ejemplo, de uso de plataformas, de redes sociales, todo lo que implique desde muy temprana edad refuerzo por estar mostrándome, refuerzo por estar, digamos que exponiendo mi experiencia. Piensen que desde muy niños podríamos estar creciendo en contextos en donde siempre se le quiere prestar o siempre se le quiere dar atención al niño o el niño lo convierten como en el centro del mundo, y esto puede suceder en muchas ocasiones. Creo que todos hemos visto esa familia en donde, bueno, y tiene sentido, ¿no? Supongamos que solo existe un hijo y pues ese hijo automáticamente nace o va creciendo, se convierte en la burbujita en el centro de la casa. Entonces, cada vez que quiere hablar, pues hay que escucharlo, cada vez que quiere algo hay que dárselo, lo muestro al mundo como mi tesorito, como lo más preciado, como lo más querido. Y noten que desde muy pequeño le podemos estar reforzando esta idea de que siempre debe tener la atención. Entonces, lo que llamaríamos coloquialmente como niños caprichosos o niños que obtienen todo lo que quieren con solo pedirlo. Y noten que desde estos contextos se está favoreciendo algo, y es como no permitir el fracaso, no permitir esa sensación de malestar por no obtener lo que quiero, muy relacionada con lo que mencionaba cuando inicié a hablar de este rasgo, y es malestar cuando no obtengo la atención o cuando no soy el centro del mundo. Entonces noten que esto no es un rasgo, como lo explicaba el profe Camilo en la introducción a los trastornos de personalidad, no es algo que se forme de la noche a la mañana. Tiene que ver bastante con todo lo que haya sucedido desde infancia, adolescencia en adelante. Entonces notemos cómo este tipo de contextos que priorizan a esta persona como el centro de todo, estas familias que ponen a un miembro de la familia como lo más importante, como el tesoro de todos, y todos cuando el niño hace algo, entonces el niño dice muy, todo es bravo, hizo muy, entonces el niño dice voy a hablar y todos por favor, todos silencio que el niño va a hablar. Sí, este tipo de contextos puede favorecer a largo plazo a llevar esto a un rasgo y de un rasgo terminar en un trastorno de personalidad. Bueno, eso como a nivel general. Esto lo podemos pasar pues rápido, ustedes van a tener todo un semestre de intervención, pero pues para que conozcan que algunas propuestas de las que he visto y he como indagado un poco acerca del tratamiento que podría existir para este tipo de problemáticas, está el entrenamiento específico de habilidades. Aquí proponen, por ejemplo, la empatía, pero el entrenamiento específico
de habilidades sociales avanzadas, habilidades de efectividad interpersonal, en donde el paciente pueda aprender cosas básicas como por ejemplo escuchar antes de hablar, ¿cierto? O entender el mensaje del otro, aprender a parafrasear, aprender a reflejar lo que el otro dice, porque creo que algo importante que creo que ha quedado claro a lo largo de esto es que son personas que se les dificulta más bastante escuchar la opinión del otro porque prima mi opinión. Nuevamente, la atención que yo quiero tener de los demás. Entonces, de pronto el entrenamiento en habilidades específicas, donde le enseñemos este tipo de cosas que son esperadas a nivel social, podría funcionar, ¿cierto? Muy centrado en aprender a escuchar al otro, entender los sentimientos del otro, cosa que es bastante difícil. Em, Hay otras propuestas desde lo cognitivo-conductual, em, muy relacionadas con la identificación de objetivos, con la planeación de objetivos, nuevamente el entrenamiento de habilidades, estrategias puntuales de tratamiento de, por ejemplo, donde yo lo siento con otra persona y voy entrenando en vivo la habilidad social. Bueno, eso lo van a profundizar en octavo, cómo se entrena una habilidad con otra persona. Y pues también hay también como modelos cognitivos, los cuales están orientados a pues modificar un poco las creencias que puedan estar dentro de los pensamientos de las personas con rasgo histriónico de la personalidad. ¿A qué me refiero? De pronto esas creencias sobrevaloradas de que siempre yo voy a tener la atención o de que no tener la atención es lo peor que me puede pasar o estas creencias sobrevaloradas de que los demás deben hacer lo que yo digo, ¿sí? En este tipo de, como de contexto cognitivo. Entonces, como algunas propuestas que podrían ser interesantes para que las conozcan. Y eso sería por la parte del trastorno histriónico de la personalidad. Ahora, vamos a pasar al último del grupo B. Creo que alguien con el trastorno narciso y que lo hayan dejado de última se sentiría bastante ofendido. Pero básicamente, para cerrar, vamos a hablar de un rasgo de personalidad en el cual el patrón principal o el patrón dominante suele ser el tema de la grandeza. Y esa grandeza la podemos entender desde dos líneas. Uno, bien sea la fantasía, es decir, como el pensamiento constante o ese patrón dominante de todo el tiempo estar pensando en que se es más que los demás, o en su forma de comportarse. De hecho, creo que eso tiene sentido cuando hablamos de patrón, ¿no? Su forma de pensar, sentir y actuar están orientadas a la grandeza, ¿sí? Y algo importante es la constante necesidad de ser admirado por los demás, por lo que hago, ¿sí? Y además, esto pues bastante relacionado con la falta de empatía, que podría ser una de las consecuencias partiendo de la principal característica de este trastorno. Entonces, pues pueden llegar a pasar por falta de empatía, pueden llegar a pasar por personas como indeseables, porque todo el tiempo están hablando de su grandeza y de lo bien que hacen las cosas, pero les cuesta bastante salir de su rasgo de grandeza y voltear a pensar en lo que puede estar sintiendo el otro. No, noten que aquí lo que predomina es la admiración, ser admirado, diferente a lo que habíamos ahorita en histriónico de ser el centro de atención y obtener toda la atención en general. Aquí estamos hablando de ser admirado por lo que hago y digamos que en este sentido podríamos tener dos tipos de narciso, ¿no? Incluso podrían estar los dos en el mismo. Es aquella persona que quiere ser admirada, digamos, por su aspecto físico. Entonces tendríamos el narciso de gimnasio, ¿sí? Esa persona que todo el tiempo quiere ser admirada porque levanta más peso y todo el tiempo está haciendo cosas para que los demás lo admiren y le pregunten y le digan cosas, ¿sí? Una de las razones por las cuales abandoné el gimnasio precisamente esa, ¿sí? Entonces si yo estoy alzando, me pasó, yo estoy alzando una pesa de 5 kilogramos iniciando, él se tiene que parar justo a mi lado con dos pesas de 12 kilos en cada brazo y empezar a hacer sonidos como de fuerza, ¿sí? Demostrando que es más que, noten que puede estar pasando por encima de alguien y no lo está notando. Entonces podríamos tener el narciso que muy orientado hacia lo físico, que lo admiren por lo físico, y podríamos tener al narciso intelectual, que lo admiren por su capacidad académica, que lo admiren por su desarrollo conceptual, que lo admiren por sus logros, que lo admiren
por sus publicaciones, que lo admiren por los diferentes títulos, ¿sí? Podríamos tener una persona que mezcle los dos, que además de querer ser admirado por lo intelectual, pues también quiera ser admirado por lo físico. Algo importante con este rasgo, y creo que el profe Hernán lo puede hablar en el grupo C también, es que este rasgo en particular, junto con el rasgo, con el trastorno de o el rasgo de personalidad obsesivo compulsivo en el grupo C, suelen ser dos grupos o dos rasgos que correlatan muy bien con probabilidades de éxito. Es decir, pues precisamente una persona que tenga esta estima tan alta de sí misma a nivel intelectual y a nivel físico, pues puede actuar coherente a esto, ¿sí? Pueden ser personas bastante exitosas, pueden ser personas que asimismo como creen o tienen esta idea o esta fantasía de grandeza, pues aparte de creérsela y de tratar de comportarse así, pues puede ser finalmente lo que le muestren a los demás. Por tanto, pueden finalmente pues terminar con puestos muy importantes o logrando objetivos muy importantes o tratando de convencer a muchas personas de lo que hacen realmente son importantes. Pues, creo que esto sería el polo opuesto a lo que hablaríamos de una persona con baja autoestima, ¿no? Es una persona que tiene ya exceso de autoestima. Solo que ya empieza a ser problemático y ya vamos a ver por qué, pues cuando está en exceso, ¿no? Todo rasgo exacerbado, cuando ya se transforma en un trastorno de personalidad, pues tendría que ser o podría llegar a ser problemático. Tal vez la principal dificultad que tenga la persona narcisa de personalidad sea el tema interpersonal. O sea, puede llegar y hacer cosas muy buenas a nivel intelectual, puede lograr cosas muy buenas a nivel físico, pero por delante se puede llevar a un montón de personas. Aquí está la parte de la falta de empatía, ¿no? Se puede llevar por delante sus relaciones de pareja, se puede llevar por delante sus relaciones familiares, laborales, se puede llevar por delante a un montón de personas. Y finalmente, como digamos muchos trastornos que hemos visto, pues no consultaría principalmente diciendo como, hola, tengo un trastorno de personalidad narcisa y quiero, no. Probablemente consulte más relacionado con estado de ánimo bajo, con depresión o con problemas relacionados, por ejemplo, pues recuerdo, he tenido dos o tres casos y han correlatado con problemas sexuales. O sea, nuevamente, este patrón de grandeza, de querer ser admirado, impacta también en su área de ajuste sexual, en donde pues consultan principalmente es porque en algún punto no se sienten comprendidos por los demás o no logran entender por qué no se pueden relacionar bien con otros o no logran entender muy bien por qué su pareja no logra admirar lo que él hace, ¿sí? Muy relacionado con su patrón de grandeza. Al igual que todos, comienzan las primeras etapas de la vida adulta y pues se presenta en todos los contextos. Es decir, lo intelectual, por ejemplo, se presenta en casa, se presenta en trabajo, se presenta con pareja, se presenta con amigos, se presenta en lo académico, la persona que se lo sabe todo, que está un paso más allá de los demás, que ya tiene ese conocimiento, que puede llegar a ser un poco errático o aberrante un poco con su comportamiento incluso no verbal a la hora de referirse a otros. Em, y que obviamente puede estar más exacerbado en unos contextos que en otros, pero en general está como en todas sus áreas de ajuste. Entonces, lo principal, pues bueno, los sentimientos de grandeza, de potencia, y en general es una persona que a nivel de expectativas todo el tiempo estaría esperando ser reconocido. Y ser reconocido es que las personas se volteen a mirar, que las personas le digan que lo que hace es muy bueno, que las personas constantemente estén lanzando halagos respecto a lo que hace. Y adivinen qué pasaría, pues si no recibe o si no es reconocido como él espera. Aquí es donde podría empezar a experimentar malestar, ansiedad, rabia y sentirse poco valorado. Entonces es una persona que perfectamente podríamos estar teniendo una conversación, pero como no le he dicho lo importante que es para mí que me enseñe y que sea mi sensei en alguna área de mi vida, entonces esta persona siente que no le están reconociendo lo suficiente. O después de terminar, por ejemplo, si estamos hablando en el tema de enseñar a otros, después de terminar, no sé, de enseñar una clase, podría sentirse muy mal porque ningún estudiante se acercó a decirle que había sido muy buena la clase o que le había encantado lo que hizo, o por ejemplo, supongamos que está con su pareja
le ayudó en muchas cosas que tenía que hacer a ella, y como ella en ningún momento le dijo que era lo mejor o que gracias por su valiosa y increíble ayuda, pues esa persona podría llegar a sentirse mal e incluso decirle a su pareja como no puedo creer que ni siquiera me hayas reconocido esto, cosas por el estilo. Entonces noten cómo esos sentimientos de grandeza y prepotencia, de querer ser reconocido, empiezan a impactar. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de lo que implicaría ser narciso, por ejemplo, en el amor, cosa que podría ser bastante desajustante para la pareja. Em, pero entonces, algo importante, y volviendo a este punto, es que además de querer ser reconocido, en ocasiones esta persona con trastorno narciso podría exagerar incluso sus talentos, inventarlos o hablar más de lo que realmente sabe hacer. ¿Con el fin de qué? De ser admirado y no sentirse menos que otro. Entonces, puede que no sé, un día haya publicado un artículo en una página de Facebook, un fanpage de psicología, pero él ya le ha dicho a 20 personas que tuvo una publicación internacional muy importante que está relacionada con la última investigación en aspectos psicológicos, no sé, algún trastorno de ansiedad. ¿Sí? Podría exagerar lo que realmente fue su logro, podría exagerar su talento, por ejemplo, y decir que sabe hacer algo, pero realmente no lo conoce muy bien cómo hacerlo. Entonces, aquí está la línea delgada entre en que puede terminar siendo una persona muy exitosa, porque en general se vende como alguien que sabe, como alguien que podría ser, alguien que sabe vender sus logros, pero ya cuando raya y pasa al otro polo, pues ya podría empezar a ser disfuncional en la parte interpersonal. Porque piensen ustedes, no sé, desde el área organizacional un poco en medio de una entrevista, pues cuál rasgo sería más apetitivo, alguien con autoeficacia alta, es decir, con esta sensación de que puede con todo, o alguien con baja autoestima. Probablemente siempre vayan a elegir, o en la mayoría de casos, dependiendo las necesidades, elijan una persona que crea y tenga alta sensación de eficacia de sí misma, es decir, que se crea lo que hace y que tenga como este rasgo en general. Eh, es una persona que suele estar absorta en fantasías de éxito, belleza, y aquí es donde va a meter la parte del amor, puede estar muy relacionada con el tema de amor ideal. Entonces, básicamente esta persona, desde su rasgo, podría ser el príncipe azul para la otra persona, podría ser el salvador de la otra persona, podría ser esa persona que la va a sacar de su ignorancia, ¿sí? Piensen en que estas fantasías de éxito, poder y brillantez están muy relacionadas con esa cognición a futuro y es lo que ellos imaginan que es la realidad. Entonces, esas fantasías de éxito pueden llegar a ser, por ejemplo, no, yo estoy diseñado para ser eh, el jefe, el presidente de esta compañía, yo estoy diseñado, mis capacidades están dadas para ser el presidente de la República, mis capacidades en este momento no están para este puesto, están para algo de mucho o de mayor nivel. Em, Esto a nivel laboral, pero en temas de pareja, aquí habría bastante conflicto porque un poco la empatía se podría nublar y básicamente el patrón podría llegar a ser comportarme con mi pareja como si yo fuera el salvador, como si yo fuera el que pueda hacerle todo a la otra persona, como si yo fuera quien básicamente pudiera encargarme de su vida, lo cual podría caer en un patrón, en una relación bastante problemática, tóxica, en donde la otra persona, sin darse cuenta, está con alguien que sabe todo, que lo sabe todo, que sabe cómo se hace todo, que constantemente está diciéndome o haciéndome sentir que yo soy el culpable de lo que está sucediendo, que yo no sé cómo hacer las cosas, o podría caer y que pues podría no darme cuenta con alguien que siempre está tratando de ayudarme y demostrarme que puede hacer todo por mí, porque nuevamente está absorto en esa fantasía de amor ideal, en donde yo puedo todo, en donde yo sacrifico mi tiempo y te lo brindo a ti, en donde yo sacrifico mi espacio y lo dedico a ti, en donde yo me puedo sentar y hacer cualquier cosa que pueda hacerte sentir mejor. Puede ser bastante encantador, puede ser bastante eh, persuasivo en términos de pareja. Entonces, un poco pensando en lo que hemos visto hasta ahora, en este patrón de grandeza, pues pensemos en lo incómodo que puede llegar a ser alguien que todo el tiempo sí se crea mejor que yo, sepa cómo se hace todo, que sepa, puede llegar a ser llamativo hasta cierto punto,
lo intelectual y lo físico, pero ya cuando es exagerado, creo que muchos compartimos esa sensación de que empieza a ser es incómodo, ¿sí? Que ya empieza a ser disfuncional. Entonces, un poco la falta de empatía podría hacer que esta persona no se preocupe por lo que yo estoy sintiendo, sino esté recalcándome cuál es mi error, esté recalcándome qué es lo que estoy haciendo mal, o esté tratando de decirme que me va a sacar del hueco en donde estoy. Sí, ese tipo de mensajes. Es una persona que se cree especial, se cree única y que solo se puede comprender con personas de estatus o con instituciones de su nivel. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un narciso intelectual, no podría o no puedo, no, digamos que no estaría dispuesto a tener conversaciones académicas que él considera de calidad si no es con cierto tipo de personas o si no es con cierto tipo de lugares. Entonces podríamos tener, no sé, una persona que está iniciando a estudiar, pero dice que en ese lugar no va a aprender nada hasta que no conozca al decano de la facultad. O que básicamente podríamos tener una persona que en general está criticando absolutamente todo y solo podría tener conversaciones académicas con una persona puntual a quien él considere que con el quien él considere que sí se puede entender porque está en el mismo estatus de inteligencia o que tiene las mismas capacidades, cosas por el estilo. Entonces, esto podría hacer que fuera bastante arrogante con compañeros alrededor, esto podría hacer que fuera bastante arrogante con compañeros de trabajo, incluso con familiares, y usar frases como, no, tú no estás listo para esta conversación, tú no sabes del tema, no hables de eso, o no, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Mm, Pensemos en alguien, por ejemplo, no sé, que la única forma de, de sentirse cómodo es entrando e involucrándose en contextos académicos en donde, en donde lo puedan llegar a entender, entre comillas. Pero aquí es donde está la línea delgada entre lo funcional y lo disfuncional. Es decir, como es una persona tan dada al logro y al hecho de relacionarse o estar constantemente buscando círculos en donde se sienta reconocido o donde pueda mostrarse, pues eso estaría bien, ¿no? Eso lo invitaría constantemente a estar haciendo cosas nuevas y buscando cursos, etcétera. Pero ya cuando se pasa al otro extremo, incluso podría llegar a un punto en donde diga, no, nadie más me puede enseñar. No existe persona en el mundo que pueda enseñarme algo a mí, o empezar con esa postura o gesto arrogante acerca de lo que otros le tratan de enseñar. Podría tener bastantes dificultades porque aparentemente, aunque no esté cometiendo errores, si en su cabeza está que esa es la forma de hacerlo, que otra persona, así tenga toda la razón, me esté tratando de demostrar que eso no se hace así, sino se hace de otra manera, pues para mí sería bastante difícil aceptarlo. Entonces, no sé, puede que yo esté diciendo como, no, la forma de tratar los trastornos de ansiedad es con reestructuración cognitiva. Y no sé, un grupo de profesionales me está tratando de enseñar que se hace realmente con exposición y yo desde mi rasgo empiezo a decir que eso no es verdad, ¿sí? Que yo tengo la razón. Entonces noten que de, a pesar de que puede que esté errado en lo que yo pienso, pues estoy tan metido en mi postura que me cuesta escuchar o ver otras posibles alternativas, lo cual puede ser bastante problemático. Esta persona, muy cercano a lo que sucedía en el rasgo histriónico, pero digamos que aquí tiene que ver más con la admiración intelectual o física, tiene una necesidad excesiva de ser admirado y de hecho, creo que ya lo habíamos hablado, tiene expectativas altas de que debe ser tratado de manera favorable. Algo importante, a veces por el contexto no es lo esperado. Entonces supongamos que es una persona que pagó un curso, llegó y desde su rasgo narciso lo que esperaba era que desde la entrada lo llamaran por su nombre y que le tuvieran una ubicación especial y que por ser él entonces estuviera en primera fila y que lo presentaran delante de todo el mundo, cuando simplemente podría ser una conversación académica de muchas personas y ya. Pero él esperaba un trato favorable, un trato de admiración, un trato, digamos, preferencial. Cuando no sucede, ¿qué pasa? Aparece el malestar, aparece la incomodidad, aparecen los comentarios poco efectivos, aparece lo irracional, ¿sí? Y ahí es donde empieza a tener dificultades. Entonces, no sé, por ejemplo, en un grupo de amigos, por el hecho de que él, supongamos que tenía mucho dinero,
y les dio a todos o quiso darles un detalle a todos, lo que él esperaba como retribución es ser admirado por eso mucho tiempo o que se lo recordaran varias veces. Pongamos que no pasó del gracias, esto le molestaría mucho, ¿sí? Y a raíz de esto podría tener comentarios ofensivos o cosas por el estilo. Entonces creo que ha sido repetitivo el hecho de demostrar que sus expectativas son más altas de lo que deberían ser, ¿cierto? Que a veces no son razonables, que en general busca ser admirado y que en general cuando esto no sucede hay bastante malestar. Ahora, algo importante es que las personas cercanas se pueden llegar a sentir, a veces no se dan cuenta, pero cuando se dan cuenta, pueden llegar a experimentar o suelen reportar sentirse explotadas o pueden sentirse como si alguien hubiera pasado por encima de ellos. De hecho, la persona con trastorno narciso podría llegar a aprovecharse en términos de como tiene tanta capacidad, sí, de hecho, tiene tanta autoeficacia de sí mismo, puede empezar a aprovecharse de sus vínculos para lograr sus fines. Entonces, finalmente, por ejemplo, solo salir con alguien para obtener el cargo que yo creo que me merezco, o solo estar cerca de alguien para aumentar mi estatus académico o social, o juntarme con solo estas personas para que otros grupos me puedan ver, ¿sí? Puedo aprovecharme con el fin de lograr esto, de ser admirado por otros. Entonces, no sé, puedo generar un vínculo que tal vez no quería con el presidente de la asociación estudiantil de la universidad, con el fin de que como me ven al lado de él, entonces pues todos sepan que yo tengo un buen estatus. Sí, me estoy aprovechando de ese vínculo. eh, Puedo iniciar una relación con una persona X solo porque esta persona X tiene muchos admiradores, entonces el hecho de que me vean con él, pues va a aumentar mi estatus. Eso puede ser una forma como de aprovecharse de las relaciones para lograr sus objetivos. Esto puede pasar en lo laboral, puede pasar en la parte de pareja, puede pasar en lo académico, sí, puede pasar en múltiples contextos. Eso creo que lo mencioné al inicio y claramente la empatía no es la habilidad número uno de estas personas, ¿sí? No suelen aceptar que los demás pueden tener sentimientos o no suelen estar muy atentos a las necesidades o sentimientos de otros porque prima lo mío. Es decir, primero está mi necesidad de admiración antes de darme cuenta que otra persona puede estar sufriendo, puede estar incómoda, antes de pensar que otra persona puede tener la razón. Pues imagínense lo difícil que debe ser para una persona que quiere tener la razón siempre y ser admirado, decir no tengo la razón. Y si lo llega a hacer, probablemente sea de manera oculta, como, bueno, sí, probablemente habían fallas, probablemente no se revisó bien. Noten que nunca diría como, ay, yo fui el que cometió el error, no, le costaría mucho. Probablemente lo haga de manera enmascarada, le cueste mucho decir esta frase, mira, me equivoqué, lo hice mal, no es como yo pienso, es como piensas tú, ¿sí? Darle la palabra al otro, ser empático con el otro, darle la razón al otro, sería algo muy complejo para esta persona. Algo frecuente que sucede es el hecho de envidiar a los demás. Obviamente pueden ser personas con igual o mayor estatus, envidiar sus logros, envidiar la admiración que tienen, envidiar el puesto de trabajo que obtuvieron, envidiar un ascenso que les dieron. ¿M? O si no, puede llegar a creer que los demás lo envidian a él. Y desde esa creencia puede ser bastante inefectivo y puede empezar a actuar desde su creencia, por ejemplo, restregando coloquialmente como se dice o sobrevalorando su éxito, eh, siendo bastante, por ejemplo, incisivo, siendo bastante mm, inefectivo, es decir, como mostrar al otro más de lo que debería mostrarse mi éxito, mi título, etcétera. Entonces, suele envidiar a los que considera que están igual o en mayor estatus y suele creer que los demás sienten envidia de él, pues precisamente personas que él considera que están por debajo de su intelecto o desde la parte física debajo de su estado físico. Entonces puede ser una persona que en el gimnasio crea que todos lo están envidiando cuando simplemente cada uno está en su cuanto haciendo ejercicio y pues básicamente desde su cabeza todos lo están envidiando, entonces hago más esfuerzo para que me vean más y eso aumenta mi sensación de grandeza, ¿sí? O él puede envidiar a alguien que pueda tener más capacidad y esto lo motivaría a él pues a hacer más. Em, bueno, creo que los que se han visto películas
de este personaje podrían entender un poquito lo que implica la palabra arrogancia o esas actitudes de ser superior. Pues evidentemente, con todo lo que he escrito hasta ahora, pues básicamente los comportamientos o actitudes siempre van a estar relacionadas con la arrogancia, con esto de decirlo, soy superior, o de hacer cosas que demuestren que yo soy superior, como no ven, yo lo hago bien, o ven que yo sí lo sé hacer, o no, déjame eso, a mí que esa parte es la más difícil, entonces yo soy el único que la puede hacer, ¿sí? Querer ser siempre como el héroe, querer ser siempre el salvador, y esto implica en grupos de trabajo académicos, en grupos laborales, en pareja, ser el salvador de, como que los demás necesiten de mí. Eso puede ser algo importante, esa, esa, esa percepción de que si los demás necesitan de mí, yo soy superior y puedo salvarlos a todos o puedo ayudarles a todos. Puede ser bastante, digamos que usual. En temas de vulnerabilidades, y ya para ir cerrando, digamos que a nivel biológico, estos dos artículos son recientes, hay que revisarlos con cautela, pero hay altas probabilidades de que esto tenga un componente hereditario, es decir, no hablo específicamente del rasgo narciso, pero sí de las vulnerabilidades, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con el temperamento. Em, a nivel psicológico, algo importantísimo y que aquí subrayo es el tema de la sobrevaloración parental desde muy pequeños. Ejemplo, el de celebrar y decir que mi hijo es el más inteligente porque en su tarea de pegar bolitas de plastilina en la hoja se sacó un 5. Entonces es una eminencia mundial el tema de siempre estar sobreexigiendo y diciendo a mi hijo que, que es el mejor, que tiene que ser el número uno, que los número uno son los que triunfan, que los número uno son los únicos que logran cosas en la vida, que el puesto dos no es aceptado, que el único aceptado es el uno. Entonces, estamos en la entrega de boletines, se sacó el puesto número tres y la frase no sería te felicito, sino ven y por qué no te sacaste el uno, ¿sí? Esa sobrevaloración de las capacidades, que uno diría, bueno, está bien, ¿no? Pues que lo motiven a tener autoestima, pero miren lo que en exceso podría generar. Una persona que no tolere el 2 sino siempre tiene que ser el uno. Una persona que no tolere el 4 o 5, sino tiene que ser el 5. Una persona que no tolere decir que a veces se equivoca, sino que, por ejemplo, le enseñan, no, mira, cuando tú te equivoques, nada, no digas nada, simplemente sigue y di que eso fue un problema. Entonces notemos cómo la sobrevaloración parental podría explicar a nivel de modelo o a nivel de instrucciones, más que todo instrucciones, en este caso, cómo lo pongo. Eh, el- algunas vulnerabilidades específicas para el trastorno. Eh, creo que eso es bastante común, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, estar hablando en reuniones familiares o en reuniones generales de las capacidades extralimitadas que tiene mi hijo. Entonces, no sé, supongamos que a los 2, 3 años es esperado que ocurran las primeras palabras en lenguaje. Entonces, toda la familia empieza a decir, no, pero es que mi hijo es súper dotado, ya dice papá y mamá y dice tete y dice desde muy pequeño y en la infancia. Una explicación más de que esto no aparece de la noche a la mañana, sino tiene que ver con una curva desde infancia, adolescencia y adultez, están enseñándome o el mensaje que yo recibo y me llevo es que mis capacidades son ilimitadas y que mis capacidades son como extraterrestres, como si fueran de otro mundo, que son capacidades como más elevadas de lo común y esto pues podría impactar bastante. Hay otras vulnerabilidades que podrían llegar a ser más generalizadas, que la hemos visto en varias dificultades, y es el tema del maltrato infantil, el maltrato físico, negligencia emocional, negligencia física, podrían estar también relacionadas con, por ejemplo, el tema del desarrollo de este trastorno. Em, y aunque aquí no lo puse, digamos, el modelo también podría estar bastante relacionado. Crecer viendo un modelo de alguien que es muy estricto, muy rígido, que es muy competitivo y que todo el tiempo obtiene reconocimiento, premios por esto, que a nivel público es reconocido, pues esto podría llegar a ser bastante reforzante, ¿no? Como el tema de ver cómo esta persona recibe tanto reconocimiento por su capacidad, pues crecer con este modelo también podría llevarme a esto. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿siempre pasa? No. De hecho, noto que aquí podrían también caer en un polo de un trastorno de ansiedad. A veces, por ejemplo, la sobrevaloración parental y el tema de la exigencia académica, de la exigencia física,
pueden terminar más bien en otro tipo de problemáticas de personas, por ejemplo, que tienen mucha ansiedad por el éxito, les da mucha ansiedad o no se creen capaces de lograr eso que les enseñaron que tenían que lograr, lo máximo, lo mejor, entonces pueden caer más en la ansiedad. Versus también pueden caer en un trastorno de personalidad donde ya se lo creen, pero en exceso. ¿Sí? Y a nivel contextual, este es un artículo interesante que encontré de cómo, por ejemplo, las redes sociales, el uso de selfies, el uso de todas estas redes de comunicación inmediata puede favorecer al inicio y posterior mantenimiento o refuerzo constante de los rasgos de personalidad narcisista, ¿cierto? Entonces, el tema de que yo publico una foto y todo el tiempo me están reconociendo mis avances, cómo eres de bueno, eres el mejor en esto, no cambies, eres el más duro en esta técnica, eres el más duro en esto. Ese tipo de refuerzos constantes, pues digamos que alimentan un poco el rasgo, ¿sí? Y pues no favorecen mucho el tema de la empatía como tal, o de equilibrar con un poco de empatía. Al igual que los otros, pues en términos de terapias, a pesar de que las ven después, pues existen técnicas muy relacionadas con el entrenamiento en habilidades, en aprender a ser recíproco, en, por ejemplo, aprender a enseñar esta habilidad de la empatía, la cual está muy relacionada con aprender a escuchar, parafrasear, mostrarme interesado a mi nivel verbal y no verbal, mm, a desarrollar, por ejemplo, expectativas más razonables, como aprender a notar mis expectativas muy elevadas y bajarlas un poco y que sean coherentes con lo que otros me pueden dar. Entender que muchas veces, por ejemplo, otros no pueden darme lo que yo quiero, así sean mis expectativas. Desarrollar nuevas expectativas más funcionales, disminuir los sesgos cognitivos que pueden existir relacionados con la grandeza. Entonces, estos son como algunas líneas de intervención que pueden existir que evidentemente van a profundizar. ¿Listos? Entonces, mm, pues bueno, esto es todo por este grupo de personalidad. Entonces, eh, la idea es que lo repasen, lo chequen. Si existen dudas, pues aprovechen los foros, aprovechen los espacios sincrónicos y pues puedan preguntar al profe Hernán o al profe Camilo según corresponda. Bueno, un gusto acompañarlos este rato y nos vemos después. Un abrazo a todos.